Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico estar aquí, qué rico estar aquí en este nuevo espacio, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos regala la vida para permitirnos estar aquí en este espacio, en este momento, para aprender, para experimentar y para avanzar, ¿no? Para em, el proceso del aprendizaje nos acompaña mucho a salir de donde estamos o a salir muchas veces de donde creemos que estamos, ¿sí? Entonces, por eso somos tan insistentes en este proceso del aprendizaje, en este proceso de la investigación interna. Hace unos días hablaba con el hijo mayor y hablábamos sobre este proceso de el laboratorio interno, ¿sí? Lo que significa, lo que representa el laboratorio psicológico. Bueno, como sabemos, estamos experimentando en este proceso, en esta experiencia humana, Hola, y yo hola. diría que a ninguno le llegó la vida con un manual, más sí, sí vivimos una vida, digamos, alineada con muchos aspectos, como lo han llamado, lo hemos llamado patrones de nuestros padres, de nuestras familias, y la idea precisamente no es cortar con eso, como lo hemos visto en muchas situaciones, tampoco es eliminarlo o rechazarlo, sino que el verdadero propósito de absolutamente todo lo que estamos viviendo es precisamente pasarlo por este laboratorio psicológico, hacer una investigación profunda del por qué, el para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Iluminarlo a través de la luz del aprendizaje y poder avanzar con ello. Bueno, hola Cami, gran día, qué rico verte por aquí, hermosa Hola, como siempre. hola. ¿Cómo vamos? Qué rico estar por aquí acompañándolos en esta transmisión. ¿Cómo vamos, Clau? ¿Qué tal todo? Qué rico, mejor imposible, por acá, mejor imposible. Y por allá, ¿cómo? Mejor que imposible. Bueno, qué rico, me encanta, me encanta. Bueno, los que han estado en el Mañanas del Martes, los que hemos estado en el Tomando Café, en todos estos espacios de esta semana hemos estado hablando de este papel, rol eh, del Salvador, ¿sí? Y a mí me encanta, Cami, todavía no hemos subido a internet lo que les habíamos dicho que es como esta forma, ¿sí? Que es la tripartita, que, como les decíamos, tiene otra parte también, que es hacia arriba. Miremos esta que está hacia abajo, ¿sí? Que es la dinámica del salvador, la víctima, del culpable. Y para salir de ahí hay que trascenderla con esta otra. No queremos poner la imagen, solamente la imagen de los triángulos, porque pues va a llegar mucha gente a las redes y esto qué es, ¿sí? Nos gustaría, y por eso nos hemos demorado un poquito, en ponerle un poco más de contenido y algo más explicativo, ¿sí? Algo más como, sí, de, como de explicación para las personas que se encuentran por primera vez con esa imagen. Entonces, me parece súper importante. Y recordemos que como siempre iniciamos este espacio con la maravillosa ecología del idioma que me encanta. Recordemos que El Salvador, y así como El Salvador, esa palabra como tal, viene y se deriva de otra palabra de origen y entonces nos gusta irnos investigando todo un poquito. Entonces Salvador viene de Salvator, que viene de la palabra salvare, ¿sí? Que es salvar. Y salvar básicamente es como rescatar, preservar, más me encontré con que la raíz de la palabra es salus, ¿sí? Que también significa salud, ¿sí? Y que esto me pareció muy interesante porque literalmente, o sea, la palabra literalmente Salvador, la traducción es
el que devuelve la salud. Wow, eso me pareció maravilloso, o sea, no me lo esperaba. Y es muy interesante, Cami, porque mira que a lo largo de la historia la religión nos ha vendido a Cristo o a Jesús como el Salvador, ¿sí? Y es muy interesante porque en las historias que cuentan, pues Cristo era el que sanaba a los demás, el que hacía todo este proceso, ¿sí? Sabemos que en sigue y continúa la historia y continúan más episodios y cosas y todo se va distorsionando, ¿sí? Sabemos que todo a lo largo de la historia se va distorsionando. Entonces empezamos a habitar este rol de Salvador desde un punto diferente, ¿sí? Desde un punto diferente, porque también nos basamos mucho o nos inspiramos mucho en esta vida de Jesús, precisamente, que terminó crucificado, ¿no? Y nosotros decimos mucho eso a través de la información que compartimos acá en la escuela, y es que todo Salvador termina crucificado, ¿sí? Todo Salvador termina crucificado, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cami, tú cómo has vivido, cómo has experimentado, ¿sí? No sé si viste el capítulo del miércoles, del mañana, del tomando café. Yo compartí un poquito sobre cómo ha sido mi experiencia con este proceso del Salvador, y que bien reconozco que muchas veces entro en esta dinámica de la tripartita hacia abajo, víctima, culpable, salvador, lo reconozco. Me ha costado mucho en todo este proceso como salir del Salvador, ¿sí? Es algo que más que la víctima, más que el culpable, más que todo esto, yo me sitúo en muchas situaciones en este rol de Salvador, pues en mi caso Salvadora, ¿no? Y es muy interesante porque el martes Sergio nos daba como unos tips de cómo reconocer al Salvador, y con esos tips reconocí otros aspectos más de mi vida, digamos que están situados en este rol o en este espacio del Salvador. Cuéntanos tú cómo has vivido, cómo ha sido para ti ese proceso de estar en la tripartita, ¿sí? Y no solamente de estar, sino también de salir de ahí, ¿no? De que la idea es esa, ¿no? La idea no es quedarse ahí hacia abajo todo el tiempo, sino precisamente empezar a ubicarnos en esta tripartita también ascendente, como les decía, para darle ese tránsito, para avanzar a través del proceso del aprendizaje. Cuéntanos un poquito, Cami. Está silenciado el micro, Cami. Yo Ya, siento, ahora sí. claro, que es un tema bastante complejo y bastante interesante al mismo tiempo, porque yo siento que de alguna manera hemos confundido el Salvador con la responsabilidad y creemos que debemos asumir la responsabilidad de los demás, que es como un factor muy común que hay dentro del proceso, pues, del Salvador, y es que cree que debe asumir la responsabilidad del otro, que me parece también un proceso bien interesante porque si tomamos de referente también a Jesús, que es como el Salvador universal, por así decirlo, como ese referente que hay a través de que hay que salvar, de que hay que gestionar, él siempre delegaba la responsabilidad de cada quien a lo que le pertenecía. Él siempre decía, por ejemplo, eh, si sigues mis pasos, esto y más podrás hacer. Siempre hablaba como, no te he sanado yo, te has sanado tú. Siempre, siempre, siempre daba a entender de que el proceso era individual, de que no era que él estaba realmente salvando a los demás o permitiendo que, o él era el todopoderoso que podría hacer este proceso de esta manera. Él siempre dejó en claro de que era la persona quien hacía eso por él mismo. Entonces, bien, eso me parece bien interesante. Clau, me veo muy cerca en la cámara. No te escucho, la imagen se ve muy cerca. No te escucho, no te escucho. Que la imagen quedó como congelada. Pero se ve muy cerca, muy cerca. Me están escribiendo como... Normal.
Ok. Bueno, entonces siento que parte realmente como de la idea de que yo debo asumir la responsabilidad del otro de una u otra forma. Y está bien. Está bien que hay procesos en que se acompaña y acompañar es muy diferente que asumir la responsabilidad. Hasta le dijo al lanzado, levántate. Exacto, es totalmente eso. A A la, Lázaro. total, y él lo que hacía era acompañar un proceso. Quien dio ese error de Salvador fue la sociedad o el entorno que estaba ahí cerca de él. Realmente él no se proclamó a sí mismo como Salvador. De hecho, él siempre evitó como ese tipo de circunstancias y se enfatizó más como en la posibilidad de decir que cada quien era responsable de su propio proceso, que eso me parece bien interesante. Y bueno, Clau, como eso solo te pasa a ti, obviamente yo no estaba en rol de salvadora, no me he enredado la vida con No eso. tengo nada que ver con esto. Y bueno, yo siento que todos hemos pasado por ese rol. La tripartita invertida también siento que todos la hemos vivido. Todos, todos, todos. Desde cualquier ámbito, desde cualquier esquinita, por así decirlo, la hemos vivido, ya sea desde la culpa, ya sea desde el miedo, ya sea desde el Salvador, o en la mayoría de los casos desde todas. Mi caso es ese. Desde Ujú. todas, desde la víctima, desde el culpable, desde el salvador. Y siento que uno de los procesos más complejos ha sido el Salvador. Sí, sí, Ha sido sí. el Salvador. Y yo, fue madre, digo, pero yo por qué me metí en esto, qué Yo acabo de porque estoy hacer, aquí. pero ¿cuál es la necesidad? No pienses con cuál es la necesidad. ¿A son Entonces, de qué? ¿qué? ¿A ¿Al son son de de qué? qué? ¿Al son de qué? Y se da uno cuenta también que es un proceso que también le está mostrando a uno algo interior, porque uno se identifica con ese tipo de procesos porque realmente está vibrando en esa situación. Y vibrando en esas situaciones veo algo de él en mí, que es un factor muy común dentro de este proceso. Ah, sí, y no sé si te has dado cuenta que hay un común denominador dentro de esto, y es, ve, ¿y por qué hiciste esto? No, es que él me recordó a mí en este aspecto. A mí me ha sucedido mucho eso. Ajá, sí, 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 A mí me total. ha sucedido mucho esto y es, no, porque yo me pregunto como, bueno, Laura, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, es que él me recordó a mí o ella me recordó a mí, como dentro de este contexto, dentro de esta situación. Entonces, realmente no buscamos salvar al otro, buscamos salvarnos a nosotros mismos a través del otro. Y Tal cual. no comprendemos de que no se trata del otro, se trata de uno mismo, de asumir la responsabilidad. ¿O cómo lo sientes tú, Clau? Uy, Cami, me encanta eso que dices porque es tal cual. Yo, por ejemplo, lo que más he identificado, sí, pues en mi laboratorio psicológico y digamos mi laboratorio práctico, que es más que todo acá en la casa, con los hijos me pasa mucho, ¿sí? Y hay algo que tú dijiste, Cami, y una cosa es ayudar, otra cosa es salvar y otra cosa es acompañar, ¿sí? Y esto me gustaría como que lo dejáramos claro, porque no se trata de que, ah, no, entonces ya como yo voy a salir de El Salvador, suerte toda la humanidad, de malas todo el mundo, yo ya no voy a hacer nada por nadie. O sea, no se trata como de irse al otro extremo, como el importaculismo, sino de encontrar el perfecto balance y observar. Yo siento que eh, cuando uno se acciona frente a otra persona para acompañar, uno debe estar muy atento el por qué y el para qué lo está haciendo, ¿sí? Con esto que tú decías, Cami, ¿por qué y para qué? Venga, yo, ¿por qué terminé acá? Ah, no, es que me recordó una experiencia del pasado que yo todavía no he aprendido, es que estoy todavía enganchada con algo y uno muchas veces no lo hace, pues la mayoría, yo siento que la mayoría de las veces uno lo hace de manera inconsciente, ¿sí? Yo digo que, que uno con los hijos muchas veces se vuelve la salvadora, por decirlo así, la mayoría de las mamás, no sé, por ahí estaba Ani y si hay alguna otra mamá que confirmen, uno como que sabe, muchas veces uno sabe que su hijo puede, ¿sí? La mayoría de las veces, yo creo que siempre, uno sabe que su hijo puede hacer X o Y cosas, no sé, servirse un vaso de leche, ¿sí?
uno sabe que el hijo puede servirse un vaso de leche, más uno entra en ese proceso de interrumpir muchas veces porque sabe o cree que el niño va a regar y uno no quiere limpiar, o entonces uno entra a resolverle la necesidad al otro y no lo permite, y no permite que él aprenda de ese error también, porque claro, yo sé, uno no quiere limpiar y muchas veces lo hemos identificado así aquí en la casa y es como, venga, lo que pasa es que yo no quiero limpiar, entonces para evitar todo esto vengo y ayudo al otro, que tengamos en cuenta que ayudar, ¿sí? Es hacer algo por el otro, o sea, inconscientemente es creer que el otro no es capaz y que yo sí soy capaz. Entonces, ya di el ejemplo digamos, uno como madre, pero si lo llevamos a la vida cotidiana, por ejemplo, Sergio pone un ejemplo, el ejemplo de la tía que presta el dinero, ¿sí? Entonces, es como que listo, no quiere decir que ahora nadie le preste dinero a nadie, vea, si alguien le pide dinero prestado, usted simplemente si le nace, si lo quiere hacer, regáleselo, ¿sí? Y esto solamente se hace una vez. Si ya la persona vuelve otra vez, ahí tú no estás haciendo nada. O sea, realmente vas a empezar a tener una obligación con esa persona, ¿sí? Y eso se va a convertir en que él va a ser el culpable, tú la víctima, ya no eres el salvador, sino que la víctima, como decía una estudiante de acá de la escuela, la víctima se la pasa al culpable, el culpable al salvador, se la vuelve, se la pasa al salvador, el salvador al culpable, y vea, terminamos en un enredo terrible, porque no estamos Y claros eso me ni. encanta, Clau, porque yo siento que de alguna manera, más que observar la forma en que acompañamos, y que es lo que me encanta de lo que estás diciendo, que me parece súper chévere, es cuando estás poniendo, por ejemplo, el ejemplo del niño que puede servirse el vaso de leche, pero no quiero que lo sirva porque de pronto riego. Entonces, llego yo a salvar la situación. Y eso es como un claro ejemplo, Clau, de que realmente el Salvador siempre tiene una intención en sí. ¿Qué es lo que lo Detrás, mueve? por delante, por el lado, por todas partes. Entonces, cuando uno asume ese rol del Salvador, debe estar muy atento de qué es lo que lo mueve a uno. ¿Qué es lo que lo mueve a uno? Porque en la mayoría de ocasiones hay una conveniencia. Entonces la conveniencia es que si él riega, pues yo voy a tener que limpiar, entonces no quiero limpiar. Hay una conveniencia detrás. Entonces, ¿qué hago yo? Llego, irrumpo el proceso del otro y complico totalmente mi proceso, que eso me parece bien interesante porque no es solo irrumpir el proceso del otro, sino que llego a enredar el mío totalmente. Y eso, vuelvo y repito, como dice Clau, no tiene nada que ver con que uno no debe acompañar un proceso, no tiene nada que ver con que uno puede acompañar a una persona, puede estar ahí para una persona, más siempre observando desde sí mismo qué es lo que lo mueve, aprendiendo de la situación, porque o si no, eso se va a volver un caos, como dice Clau, empiezan a chutarse la pelota, como del salvador al culpable, del culpable a la víctima, y a mí me encanta eso, Clau, me encanta porque la mayoría de salvadores terminan siendo culpables. No sé si te has Sí, dado cuenta. tal cual, tal cual. Entonces uno llega y le sirve el vaso al niño y él no lo quería tanto, él lo quería menos. Ahora cómo devuelve uno la ley. O sea, es que por donde usted lo vea, Y no algo solo pasa. eso, no solo eso, Clau, ya cuando son más grandes, entonces, ya cuando son más grandes, entonces pasa el culpable, terminan siendo culpables de la situación y después terminan siendo víctimas. Es que yo lo ayudé tanto, que yo le hice por él, tanto, o sea, Sí, tal cual. ser Salvador y asumir ese rol de Salvador, porque el Salvador no tiene nada que ver con la conciencia, el Salvador no tiene nada que ver con acompañar un proceso. Cuando uno, por ejemplo, deja de asumir ese rol de Salvador, y no sé si te has dado cuenta, Clau, uno empieza a vivir las cosas desde un enfoque muy diferente. Entonces, uno sigue acompañando, porque uno sigue acompañando. Entonces, digamos que una persona dice, ay, no, Lau, a mí me sucede mucho, Lau, pero es que mira lo que me pasó y no sé qué, y quiero que me aconsejes. Y yo le digo lo que yo pienso, más en mi mente soy totalmente consciente que él va a hacer lo que se le dé la gana. Ah, total, Lo que yo total. sé, ah, listo, tan, tan.
y no asumo la responsabilidad de él en ningún caso. Si le digo lo que tengo que decir, ya usted verá, tómelo, déjelo, vívalo, haga con él lo que se le dé la gana, es su vida y es su proceso, y continúe en lo mío. Y eso me gusta mucho, claro, porque cuando uno da ese enfoque totalmente diferente, uno se da cuenta de que no espera absolutamente nada. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Total, mira, hay algo y es que cuando uno acompaña realmente, genuinamente, por decirlo así, uno no está esperando nada. Pero cuando uno entra en esta dinámica del ego, del culpable, el salvador, de la víctima, el salvador siempre está esperando algo, ¿sí? Siempre, siempre está esperando algo. Así sea el reconocimiento. Y nosotros sabemos lo complicado y lo complejo que es este tema del reconocimiento, ¿no? De hecho, casi siempre dentro del proceso del Salvador está el tema del reconocimiento. Sí, sí, está muy implícito. Ahí, Cami, me encantaría, porque en estos días me decía, estaba hablando con alguien y me decía como, ven, y yo cómo identifico eso, o sea, ahora lo estoy viendo, pero en el momento me cuesta mucho verlo, ¿sí? A mí me gusta poner ejemplos cotidianos del día a día. ¿Qué te parece a ti si empecemos, si podemos como hacer un momentico como de unos pequeños ejemplos para que de pronto nos identifiquemos y nos ubiquemos? Oiga, venga, en esta situación yo soy súper salvador o en esta experiencia con el trabajo me comporto como salvadora en cualquier aspecto de la vida. Sergio dijo el martes, Cami, uno que yo no lo había visto así, de esa manera, como tan salvadora, pero Sergio decía como, eh, decía, gran día, decía como, ah, ni las gracias me dio, ¿no? O como, de nada. Entonces, claro, cuando tú haces algo realmente genuino, tú no estás esperando ni que te den las gracias, ¿sí? Tú simplemente lo haces y ya. Es como si tú estás de mamá, sí, me encanta poner este rol de maternidad porque es un proceso de salvador, sacrificio y que creemos que es algo así súper complejo. Y es como tú llegar, darle teta a tu bebé y decirle, listo, de nada, ¿no? Como una mamá jamás está esperando que un bebé le diga gracias por darle teta, o sea, es Cuidado, se como, te cae la boca por decir gracias. sí, exacto, entonces, como esas pequeñas características del Salvador, que si bien nos hemos adaptado tanto a ellas, nos cuesta mucho ver como el Salvador, sino como, no, pues es que es lo mínimo que puede hacer la persona, darme las gracias, ¿sí? Y entonces en todo este proceso me parece muy rico, Cami, si damos ejemplos, no sé, por Por ejemplo, ejemplo, hay algo que me encanta y que aprendí mucho en mi proceso de la docencia. Siento que con ser profesor uno integra mucho este tema del Salvador. Me encanta. Y hay algo que me gusta mucho y que yo siempre le digo mucho a mis estudiantes y que siento que cumple todo el factor. O sea, acompañar es una cosa muy diferente y ser salvador es una cosa muy diferente. Entonces, cuando yo inicié dentro de este proceso, yo quería que la gente aprendiera. Entonces yo hacía todo porque la gente aprendiera y yo me esforzaba y trataba de salvarlos de la supuesta ignorancia y de una cantidad de cosas y me frustraba mucho, me frustraba porque no funcionaba. En la ujú, mayoría de casos no funcionaba. Yo, pero esto porque es así, esto porque es así. Con el pasar del tiempo empecé a comprender, es que mi labor no es salvar al otro, mi labor como tal es brindar una información. Entonces empecé a identificar eso y a decirle a muchos de mis estudiantes, a todos mis estudiantes, de hecho les digo como que, bueno, mi labor como docente es brindar una información, ya están ustedes si la toma, si la deja, si haga lo que sea, porque yo a ustedes no los puedo hacer aprender. O sea, yo cumplo con mi rol, usted cumpla con su rol y podemos hacer algo juntos que ya es un proceso, más cada quien debe asumir la responsabilidad de su aprendizaje. tal cual. Yo le digo, cada quien asume la responsabilidad de su aprendizaje. Yo vengo, doy la información, me pagan si la doy, me pagan. Ese es mi proceso, esa es mi labor aquí. Ya. Si usted tiene una duda, si quiere integrarlo, ayúdame, que yo te ayudaré, que es como que, venga, haga usted y yo también lo ayudo,
más continuamos, más yo no te puedo salvar de eso, es totalmente tu responsabilidad. Y empezar a integrar eso no solo en la academia, no solo en mi labor, en mi trabajo, sino en la vida, es un proceso muy bonito, claro. Es un proceso muy chévere porque uno empieza a identificar esto. Yo brindo la información. Ah, que yo lo veo ahí revolcándose en el fango, ahogándose en un vaso de agua. Sí, que si usted me pregunta, si usted me dice a mí, me pasa esto, siento eso, yo lo acompaño. Pero si usted no me pregunta, yo no le digo nada. Porque Ujú. es que el que no pide ayuda no la están necesitando. Más también, en muchas oportunidades, claro, uno le dan ganas de tirar un palito y uno le dice, vení, mira que estoy observando eso, estoy viendo esto, sintiendo Y es eso. importante hacerlo también. Es rico, así la otra persona no lo pida, uno dice, listo, mira eso, siento esto, observo esto, más en mi mente, o sea, como que esa labor de profesora, Clau, me abrió la mente muchísimo dentro de ese contexto, más en mi mente yo soy perfectamente consciente de que yo solo estoy brindando una información, ya, Así es. la otra persona hará con eso lo que se le dé la gana, es más, puede malinterpretarla, puede tergiversarla, puede cambiarla, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, Ujú. que es lo que sucede en la mayoría de los casos, más uno estar en su centro acompaña mucho. No sé si te ha sucedido alguna vez que uno de pronto está, le dice a una persona, mira, yo siento esto, de pronto dentro de tu proceso hay esta situación, y resulta la otra persona, no, es que ella me dijo que hiciera esto, venga, Ah, venga. Entonces, si le sale mal, eres la culpable absoluta de la claro, situación. porque Y Salvador sale crucificado. total, Es total. una máxima. A mí eso me encanta. Entonces, yo siento que salir de ese rol de salvador va muy ligado a asumir la responsabilidad de uno mismo. Cuando uno asume la responsabilidad de uno mismo, y eso es algo que me encanta, que yo sé que a muchos de acá les ha sucedido, que a ti te ha sucedido, Clau, y es ese momento clave de la vida cuando uno integra que nadie lo puede salvar a uno. Y Así que es. uno no puede salvar a nadie. Más claro, yo siento que esos momentos en que uno de pronto está viviendo una situación emocional o algo de ese tipo de cosas que nadie te puede ayudar, o sea, así la otra persona quiera sacarse el corazón y ponértelo a ti, uno integra, o sea, logra, no lo comprende, lo integra, logra integrar de que solo uno puede sacarse de esa situación, de que solo uno debe laborar para esa situación, que suelen suceder en casos en que uno toca fondo, en casos en que uno vive situaciones densas emocionales, en ese tipo de casos que nadie, o sea, así la otra persona quiera, así la otra persona se pare en el pelo, lo que sea, no puede. Ahí es cuando uno integra realmente en la vida que nadie lo puede salvar a uno, claro. Y que lo que uno Exacto. no haga por sí mismo, nadie lo puede hacer por uno mismo, así el otro quiera. Entonces, cuando uno integra ese tipo de cosas, uno también integra que uno no puede hacer nada por el otro. Así es, tal cual. Uno Es que también lo mira que integra. sí, Dime. es maravilloso eso porque uno empieza, a mí me pasó, eso que tú estás diciendo, a mí me pasó con el proceso de descubrir que me había abandonado a mí misma y que en ese abandono, en medio de ese abandono, eh, de víctima, ¿sí? Digamos, ubicando el triángulo, estaba en un proceso de victimismo, culpando a todo el mundo por mi abandono, culpando a la sociedad porque habían matado a mi papá, culpando a mi mamá por X o Y, culpando al novio de turno porque no tenía tiempo para estar conmigo, o sea, culpando a todo el mundo y en el anhelo de ser salvada por alguien, en el anhelo de que alguien me ame, en el anhelo de que tantas cosas De que que alguien está, lo haga por mí. de que alguien lo haga por mí. O sea, encontrarse con esa realidad que tú estás diciendo y es que, venga, si yo no soy capaz de amarme, si yo no he sido capaz de amarme en estos veintitantos años que tenía en ese momento que fue como para mí una fractura, si yo no soy capaz de estar sola conmigo misma, ¿quién lo va a hacer? O sea, porque a alguien le interesaría hacerlo por mí. Claro, y Es así le interese. Y yo siento que hay un factor que nosotras tenemos y que yo sé que lo vas a entender completamente. Y es, por ejemplo, cuando falleció mi papá, yo viví muchos procesos.
Y el proceso más bonito y que más me transformó como ser humano fue identificar que mucha gente me quería ayudar, más que era solo mi responsabilidad pararme de esa situación. Salir de ahí, Y sí. yo veía a la gente, yo me acuerdo mucho, algo que me encanta, y el día que falleció mi papá, y creo que tú estabas ahí, Sí. no sé si recuerdas que estábamos afuera de la clínica, que estábamos ahí como en una cafetería, Ajá. y llegó Natalia Estrada, llegó Nati Estrada, estábamos ahí, y recuerdo, lo tengo así súper presente, y recuerdo que Nati nos decía, ¿qué quieren? Pídanme lo que quieran. ¿Qué hago? Pídanme lo que quieran. Era como en ese desespero, como lo que sea, yo lo hago, pídanme lo que quieran. Y yo pensaba para mí como que, o sea, es que así ella quiere hacerlo todo, ella no puede hacer nada. O sea, no Nada. puede hacer absolutamente nada por mí. Y en ese momento integré mucho eso y comprendí que mucha gente afuera quería hacer por mí y que no se podía. Y en ese Ajá. momento identifiqué que era solamente mi responsabilidad no salir de la situación, sino aprender lo que debía aprender y pararme de ahí, pararme de ahí. Y fue un proceso y durante el proceso del duelo identifiqué muchas personas, muchas, desde muy buenas intenciones, desde un amor muy profundo, porque yo lo veía y lo sentía, que querían como que fue madre hacerlo por mí, sacarme de ahí y no se podía, claro, o sea, era imposible. Es Ajá. imposible, yo quería, o sea, yo anhelaba en mi interior que alguien llegara y me sacara lo que yo sentía, que alguien llegara y me transformara lo que yo vivía, yo lo anhelaba, más yo veía que por más que las personas hacían, no se podía. Entonces, eso me pareció como tan impresionante, Clau, y han sido momentos en que se ha repetido varias veces, por ejemplo, también se ha repetido muchas veces con las parejas que he tenido, que hay momentos en que yo toco fondo y en que me siento muy triste o estoy viviendo una situación muy densa y yo veo el deseo de mi pareja o de mi compañero en ese momento de acompañarme, de sacarme de esa situación, yo veo su anhelo, yo veo también su intención, veo su amor, mas no se puede. O sea, es que no se puede, simplemente no se puede. Si yo no asumo la responsabilidad y no me saco de esa situación, nadie lo puede hacer. Entonces, cuando uno comprende eso, uno también integra mucho la posibilidad, Clau, de que uno tampoco lo puede hacer por el otro. O sea, por más que usted quiera, usted no lo puede hacer. O sea, es imposible que yo me meta a tu mente y si a ti no se te da la regalada gana, si tú no haces tu proceso, si tú no integras lo que tienes que integrar, es imposible, Claro, imposible que yo te salga de una situación mental o de lo que sea. claro, y es que Dime. ahí eso es, pues es que es la dinámica, ¿no? El Salvador. ¿Por qué existe El Salvador? ¿Sí? O sea, empezando ahí. ¿Por qué Porque existe la este víctima rol de está. Salvador? Porque hay una víctima en la situación, en el escenario. Y es lo que es precisamente lo que tú dices. Y lo subimos en el video anterior. El victimismo es una elección, ¿sí? Una elección. Y es una elección que nadie puede hacer por ti. Porque esa elección no es solamente decidir, sino es elegir y accionarse frente a algo. Entonces es como que nadie puede sacarte de ahí, como tú estás diciendo, Cam. Eso me parece maravilloso, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos seguir identificando El Salvador? Hace un tiempo hablaba con alguien que terminó su relación y me decía, es que yo lo di todo y esa persona no dio nada. Entonces yo le dije, no, pues ¿quién la manda? Más vos, sí. Y entonces se enojó, como, pero ¿cómo así? Y yo le decía, pues más vos, que dándolo todo se siente mal después. O sea, eso debería ser algo que a uno debería hacerlo sentir perfecto, pero El Salvador no. Pero El Porque lo Salvador, dio todo para el otro y no se dio nada para sí mismo. exacto, El Salvador no, porque El Salvador no lo dio todo, El Salvador se sacrificó, o sea, sacrificó momentos de su familia y llegaban muchas situaciones, que sacrificó, dejé de estar con mi familia, dejé de hacer esto por esa persona y para que me pague así, para que esto, lo otro. Ahí habita El Salvador completamente, ¿sí? Clau, otro factor muy valioso es esperar algo. El Salvador siempre espera algo. Sí. A cambio. Así sea las Siempre. gracias, así Así sea. sea las gracias.
Y por lo general el factor muy común es el reconocimiento, espera el reconocimiento del otro. Entonces, porque me parece muy importante también, Clau, que empecemos a dar como tips de cómo reconocer cuando se es salvador o cuando se está acompañando un proceso. Ujú. Porque acompañar un proceso también hace parte de lo que es esto. Entonces, uno se da cuenta de que está siendo salvador y que no está realmente acompañando un proceso cuando no está esperando algo. Y con esto no quiero decir que, ay, que entonces si yo soy terapeuta, entonces no tengo que cobrar. No. O sea, eso es muy diferente, No, no. pues. Ya cada quien vive su vida. O sea, es un proceso muy diferente. Yo siento más que es como que cuando, por ejemplo, yo estoy intentando gestionar o que la otra persona gestione por mí una labor que yo debo hacer. Ujú. Entonces, digamos, ay, es que, eh, no sé, mi tía está muy enferma, no te escucho, Clau. No, está aquí diciendo algo. Entonces, por ejemplo, uno identifica mucho esto. Ah, no, es que la otra persona está viviendo una situación, X o Y situación, entonces yo voy a ir a salvarla, para que esa persona me salve al mismo tiempo a mí, no sé, de mi no reconocimiento. Entonces, como yo no me reconozco a mí misma, también le delego la responsabilidad a él de que reconozca mi proceso y de que reconozca lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí cambia mucho, porque las cosas, los momentos son momentos, las acciones son acciones. Lo que determina el contexto, la situación o el contexto es cómo lo vivo o desde dónde me acciono. Entonces, yo puedo hacer exactamente lo mismo desde diferentes contextos. Por ejemplo, es que el niño va a servir leche y yo siento que no quiero limpiar. Una cosa es yo llegar y decir, ah, venga, que usted no es capaz, venga, yo le ayudo. O venga, que usted esto, venga, yo lo hago. Ven, eso es salvar. Más decir, ay, no, ven, que no quiero limpiar, no voy a limpiar, no tengo ganas de limpiar ahora, ven, tan. Lo sirvo, se lo entrego, más yo sé que tú eres perfectamente capaz, más en el momento no quiero limpiar, eso ya es un orden, Ajá. eso ya es un orden, entonces el Al menos salvar una claridad, ¿no? Al menos una claridad un en mi orden, claro, porque no lo estoy haciendo para salvarlo a él, porque es que estás como mimetizando el proceso, tu verdadera intención con el te está salvador. salvando a ti de un reguero. Y o sea, estás mimetizando tu intención real con que eres muy bueno y que lo vas a salvar. Ujú. Y eso pasa todo el tiempo, claro. No, es que yo soy una persona muy buena, entonces voy a hacer eso. Ven, estás mimetizando tu intención, no lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por ti. Ujú, tal Y no cual. está mal, o sea, no está mal en ningún momento, más tener claridad sobre eso está muy bien. Entonces, cuando identifico que es salvado, que estoy siendo salvador o que estoy acompañando un proceso, cuando yo no espero nada a cambio. Cuando lo que yo hago va alineado en mi orden y comprendo perfectamente que estoy acompañando el proceso desde mi nivel de conciencia y que la otra persona tiene absoluto derecho a hacer lo que se le dé la gana con eso. Exacto. Soy consciente Es de cuando uno lo hace de manera genuina, lo que yo te decía, si te piden dinero prestado, dale, regálalo y hazlo una mi vez. gana. No estás esperando nada a cambio. Hace un tiempo alguien llegó y me dijo, es que, ay, mira, esto es una parte de lo que te debo. Y yo, ¿qué me debe? O sea, yo ni me acordaba. Sí, que es hace yo no sé cuántos años que yo no... O sea, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que realmente yo, por ejemplo, esa acción que ni siquiera la recordaba, yo realmente lo hice por acompañar a esa persona, ¿sí? Porque no es porque yo sé que es que esa persona no podía tener ese dinero y yo sí lo puedo tener, no, es porque yo en este momento reconozco que la situación que esa persona está viviendo requiere ese dinero, está perfecto, ahí está, ¿sí? Yo no me pongo, ay, mira, ya tenés ahí lo que te presté la semana pasada. No, de O verdad págame la mitad. de verdad que no. Y muchas personas, y nosotros no prestamos dinero, o sea, y tampoco lo estamos regalando, ¿no? No es que nos sobre el Sí, dinero, sino total, que pues. hay momentos donde se presenta de que uno también puede acompañar a la otra persona y pues se hace, y con todo el cariño, con todo el amor. Yo Ahora, observo
mucho esto en papá, claro. Observaba mucho esto en papá y veía que mucha gente lo llamaba a pedirle dinero prestado. Y a mí me parecía muy curioso porque él siempre decía, yo no soy prestamista, Ajá, yo no exacto. soy prestamista, yo no soy prestamista. Y eso también es una orden, claro. Y Claro, también lo vi mucho dinero. es que ahí, por Más, ejemplo, sí, 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 ¿no? termina, termina. Sí, ahí, por ejemplo, que Por ejemplo, eso de lo que decía Carlos, él decía, yo no soy prestamista y si yo le presto a alguien, tengo que estar en la capacidad o o sea, llegar hasta el punto de quitarle todo a esa persona si no me devuelve el dinero, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que un préstamo también es un acuerdo, ¿sí? Un préstamo, entonces usted llega y le dice, présteme un dinero y yo le presto un dinero, su energía queda anclada ahí, su energía queda enganchada ahí. Y usted no puede responder ni por lo suyo, ni por el dinero del otro. Después llegan más cosas, pasan cosas, suceden cosas, porque es que la vida te está poniendo escenarios es para que aprendas de eso, no para buscar quién te saque de ahí. Entonces, es muy interesante ver cómo se mueve todo esto, Cami, porque si tú vas a prestar un dinero, tienes que estar dispuesto a llamar a cobrar cada semana, tienes que estar dispuesto a llamar e incluso cobrarle a los familiares. Y no sé si tú has visto cómo funciona en Cali, lo llaman el gota a gota, no sé cómo el pagadiario lo llaman en algunas acá partes. te enseñan igual. Entonces es como, Hasta venga, la ¿cómo, vida te la cómo quitan si es funciona necesario. eso? O sea, si tú quieres ser prestamista, vas a llegar hasta ese punto. Si no, para eso existen los bancos. O si no, para eso existen las gota a gota. A Ojalá mí no me se metan encanta, en claro, esa a mí me dinámica del encanta, proceso, pero no es a una mí me encanta, recomendación. claro, porque no sé si recuerdas que hubo un tiempo en que yo vendía maquillaje. Ajá. Entonces, para mí fue una gran idea importarme una caja de maquillaje de Miami. Yo decía, no, esto es lo mejor, esto es maquillaje original, está muy buen precio. Me traje una caja gigante de maquillaje y dije, listo, qué rico. Y empiezo yo pues súper animada a vender maquillaje. Entonces la mayoría de personas que compraban no pagaban inmediatamente, sino que Ujú. decían, ah, listo, te pago tal día, te pago eso. Y nunca pagaban, nunca O pagaban. sea, pediste una Y caja yo no, de notificación. y yo no servía para cobrar, no era capaz de cobrar. Sí, Y yo era, ah, qué carajada. O sea, fue pérdida claro. total, creo, o sea, porque no era capaz de cobrar. Entonces llegó un momento en que yo me senté y dije, como, bueno, ¿qué voy a hacer? O aprendo a cobrar o dejo de hacer eso. Entonces dije, no, no sé cobrar, no tengo idea de cómo cobrar. Y sigo ahí. Todavía a son de hoy tengo una caja de maquillaje de una cantidad. Ah, que un regalito, que un detalle, saco maquillaje ahí. Que una persona necesita algo, le regalo eso. O sea, ya comprendí como ese proceso, más entender, Clau, que no es mi rol. O sea, no soy prestamista, no sirvo para cobrar, no sirvo para esto. Entonces me quedé No con esa sirvo caja. para salvar a nadie. Yo dije, ¿qué es esto, por Dios? Yo dije, bueno, ya sé que este no es mi negocio, ya estoy completamente segura que este no es mi negocio. Y me encantó, claro, la experiencia me encantó lo que aprendí, lo que viví. Entonces, digamos que mi jefa cumpleaños, ya sé cuál es el tono de ella, lo que le llevo de ese maquillaje, todo. Entonces, le di otro uso a eso y dije, no sirvo para cobrar, entonces lo voy a regalar. Tampoco lo voy a regalar completamente, sino que lo voy a utilizar en ocasiones especiales, fin. Y ahí sigo, claro, con media caja de maquillaje moreno y en blanca y Ya aprendí. saben, si quieren maquillaje. Ya saben, si quieren maquillaje, Bueno, otra forma de reconocer también que uno está en El Salvador, que me ha parecido también muy, muy interesante, porque lo he vivido mucho aquí en la casa y es como, si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer. Entonces, como nadie más lo va a hacer, voy a llegar yo a salvar a solucionarle esto a todos, ¿sí? Esto es algo muy de las mamás, ¿sí? El proceso de, y yo también, voy a dar otro ejemplo,
y yo que me saqué el bocado de la boca. O sea, es una combinación entre víctima y salvador que no pueden más. O sea, es como que ya, la mamá es lo más salvador que hay en el... O sea, este rol de mamá es lo más salvador y lo más víctima al mismo tiempo que hay en el mundo entero. Entonces, es importante también empezar a escucharnos cuando estemos diciendo este tipo de cosas como ni las gracias da, si yo no hago esto nadie lo hace, yo que me sacrifiqué tanto, yo que lo di todo. O sea, Clau, no sé si te pasó, si te llegó a pasar, que a mí me parece un claro ejemplo de salvar. Y es que uno estaba en la casa, ¿cierto? Y como las mamás tienden a ser muy, muy alegonas cuando uno está chiqui, que nadie me ayuda, que nadie esto, que no sé qué. Y a uno se le ocurría, listo, voy a hacer esto, voy a lavar esto, voy a hacer esto. Y llegaba la mamá y todo estaba mal hecho. Te llegó a pasar, por ejemplo, digamos que trapeó, ay, pero huele a huevo. Y uno era ahí súper contento porque y se estaba hace, haciendo, mejor dicho, la mejor acción del mundo. sí, Y sí, daba uno cuenta de que era más lo que hacía mal que lo que hacía bien. Entonces yo tengo mucho en mi mente. no limpia la mesa. Y con el trapo de los regueros, Dios, ¿el trapo para la mesa? Y tengo muy bien un recuerdo, Clau, de cuando estaba muy chiqui. Tenía como 7 años y entonces mi mamá echó como una ropa en una caneca y les puso jabón y unas cosas. Y a mí se me ocurrió la maravillosa idea para ayudarla de coger un tarro de límpido y echarle límpido a esa caneca. Y yo, ay, a mi mamá se le olvidó echarle eso. Cuando yo le eché un montón a eso. Cuando llega mi mamá y me dice, porque me huele como a límpido, como a cloro. Y yo así, es que yo le eché eso a la ropa. Claro, si llega mi mamá y saca eso. Y coge y saca todo eso y le empieza a echar agua. Ay, no. Y en ese momento me reí tanto y yo decía, uno de niño como, o de niño como súper salvador, uno creía que estaba haciendo lo mejor. Más como irrumpía el proceso del otro, que era algo totalmente diferente que tú no conocías. Ajá. Entonces, lo que hacías, más terminabas haciendo menos. Y eso le pasa un montón. A mí me pasa todo el tiempo. Yo siempre digo, ah, ¿qué me voy a poner a inventar? No por estar haciendo más, hace menos, porque irrumpe el proceso del otro también está, uno empieza a comprender cuando la gente no lo salva a uno, claro, y a mí esto me encanta, cuando la gente no lo salva a uno es cuando uno encuentra el potencial que hay en uno mismo. Es los mejores momentos, muchas cosas de lo que uno puede hacer por uno mismo. Y uno siempre, yo por ejemplo, siempre voy a valorar que me acompañe, siempre voy a valorar que haya alguien que acompañe mi proceso, que haya alguien que esté ahí para sostenerme o para apoyarme. Más los momentos en donde más me he desarrollado como ser humano han sido en los momentos en que nadie ha llegado a salvarme. Entonces, siempre que usted le entre como esa ganita de ser salvador, recuerde eso. Recuerde eso, recuerde que está irrumpiendo un proceso y que usted no sabe qué cosas maravillosas puede sacar esa persona de ahí. De ahí, qué tanto puede reinventarse, qué tanto puede gestionarse. Y vuelvo y repito, esto no es una invitación a que, ay, sí, que se está ahogando y entonces dejémoslo que se ahogue. No, usted puede acompañar cualquier proceso, usted lo puede acompañar. Más siempre, 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 mantenga ese autoobservador consciente activo en usted mismo para identificar desde dónde lo está haciendo, por qué lo está haciendo y lo más importante, ¿para qué? A mí eso me ha servido un montón, Clau, en la vida, como siempre preguntarme cuando voy a hacer algo, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Porque hay algo que me encanta y fue algo que dijiste al inicio, y es que uno dice, uno termina en los enredos y uno dice, ¿a son de qué? ¿A son de qué? ¿Para qué? ¿Para qué hice eso? Entonces, ¿por qué preguntarlo siempre después de la acción o cuando uno ve un resultado de pronto que no le gustó? ¿Por qué no preguntárselo antes? ¿Para qué? Ujú. ¿Para qué? Porque hay muchas cosas que uno hace que no tiene objeto ni sentido. Entonces, muchas veces hace falta, antes de cualquier acción, detenerse unos minutos y preguntarse, ¿para qué? Entonces, eso no quiere decir que no lo haga, eso no quiere decir que no acompañe,
más eso centra muchísimo, Lo centra un ubica uno, lo ubica lo- muchísimo. ¿Qué sientes tú, Clau? ¿Cómo lo Me ves? encanta, Cami, me encanta. Gracias, amigo. Me encanta este tema del Salvador es algo que a mí personalmente me mueve un montón, ¿sí? Me mueve un montón precisamente por eso que tú estás diciendo. Uno muchas veces simplemente hace las cosas creyendo que ni siquiera hay una intención detrás. Uno muchas veces hace las cosas porque siente hacerlas en el momento. Ahora, tú pusiste un ejemplo, ¿sí? Que me parece también muy importante. Es como, si hay alguien que se está ahogando, y lo voy a hacer metafóricamente también, si hay alguien que se está ahogando y tú sientes tirarte a sacar a esa persona, entonces tú antes de hacer esa acción, debes tener presente si tú sabes nadar, tú Ujú. tienes los instrumentos y los elementos para sacar a una persona que se está ahogando, ¿sí? Sabemos, y han habido muchos casos de personas que se están ahogando, llega alguien a acompañarlos y termina ahogando a la otra persona porque está ya tan desesperado que lo único que puede hacer es hundir la otra persona para poder salir esa persona. Y con este ejemplo que tú pusiste de si alguien se está ahogando, tirarse por él, está completamente relacionado con este proceso del Salvador, Cami. Es que es maravilloso. Muchas veces nos tiramos como salvadores a sacar a la otra persona de donde está. Y tú lo dijiste muy claro ahora, nadie lo puede hacer. O sea, nadie puede sacar a la No persona de siquiera. donde está. ¿Sí? Ahora, puede incluso usted terminar más hundido que la otra persona. ¿Sí? Y ahí ahí llega, por querer hacer más, hacemos más. Hay algo que a mí me ha parecido muy importante en este proceso de El Salvador, que sabemos que como eso está tan encarnado ya culturalmente, psicológicamente, eh, históricamente el tema del Salvador, muchas personas dicen, ah, entonces, listo, entonces yo ya no irrumpo en el proceso de nadie y no vuelvo a hacer nada por nadie. No se trata de eso, ¿sí? No se trata de eso. A mí me encanta o sea, he comprendido mucho el verdadero propósito del acompañar y cómo su palabra lo dice, acompañar, ¿sí? Y literal, muchas veces yo llego y le digo a, no sé, a mis hijos o a Sergio, acompáñame con los alimentos, ¿sí? Y muchas veces es literal, o sea, que se hagan al lado, me pongan conversa, y hablemos un ratico mientras yo estoy haciendo lo que me corresponde en ese momento, ¿sí? Muchas veces Emanuel me dice, ven, acompáñame a hacer un Lego, a armar algo. Entonces, mi rol como acompañante es sentarme y empezar a observar lo que él está haciendo. Incluso puedo darle ideas, mas no debo enojarme porque eso es otra cosa. Cuando El Salvador da la solución y no aplican la solución que él dio, se enoja horrible. O sea, se enoja horrible, entra mal en conflicto, entra en víctima, entra en toda esta dinámica que ya hemos ido Me conociendo. encanta, Clau, porque de hecho ayer estaba con, con unos amigos. Entonces tengo un amigo que es psicólogo, un excelente psicólogo. Y estaba otro amigo ahí contándole pues como todo su drama, lo típico. Como no, es que mira, que es que yo llevo 20 años, 27 años, tengo presente eso, 27 años con esa mujer y que ella me ha engañado y que me dejó y que no sé qué, y que pues muchas cosas. Entonces mi amigo era ahí, como psicólogo, era ahí como que, no, pero mira, lo que debes hacer es esto y esto y esto y ta. Empezó pues a hablarle un montón de cosas y ya cuando finalizó, el amigo me preguntó y me dijo, Laura, ¿y tú qué opinas que yo debo hacer? Y yo lo miré y le dije, haga lo que le dé la gana, haga lo que se le dé la gana. Y entonces llega mi amigo y me dice como que, Lau, pero tú siempre has sido una mujer muy clara, ¿por qué no le dices el consejo en vez de apoyarlo en que él de pronto tome una mala decisión? Y yo le dije, es que yo no estoy apoyando, ni lo estoy dejando, ni lo estoy apoyando, ni lo estoy dejando de apoyar. Él es perfecto. Yo le dije, ¿cuántos años tiene usted?
Ah, no, yo tengo 38 y usted está perfectamente en edad de tomar decisiones por usted mismo. Entonces, comprender, a mí eso me encanta, Clau, porque mucha gente también se enreda mucho en el proceso de que, de seguir consejos para quedar bien con el otro. Muy Para, ajeno, dime. eso de seguir consejos o de pedir consejos a los demás, o sea, es una víctima, necesita un consejo de alguien, necesita que un salvador. Y ahí es muy interesante porque la víctima siempre quiere librarse de la responsabilidad. Entonces, ¿qué hace? Le pide un consejo al otro por si el otro se equivoca, entonces, pues ya tiene a Pues, quien culpar. Es que y a mí me encanta porque eso no significa que uno no pueda pedir un consejo, más la dinámica cambia muy diferente. Entonces, cuando yo hablo con una persona, le cuento mi situación, y eso era algo que me encantaba de papá y que comprendí mucho. Le cuento mi situación y lo que estoy viviendo no es para que el otro me salve, es para brindarme perspectiva. Entonces, cuando yo me brindo perspectiva, comprendo de que la respuesta está en mí. Y a mí eso me encanta, claro, me encanta. Porque en el momento en que yo identifiqué eso, en el momento en que yo identifiqué que la que tenía la solución era yo, que la respuesta estaba en mí y que la medicina era yo, mi vida cambió. era el mensaje de Jesús. Sí, ese era el Todo mensaje. dicho el mensaje de Jesús. Esto más podrás lograr, el amor, yo soy amor. Y cuando dice yo soy amor, no es que él como tal, la ficción, no es que todos, ¿sí? A mí me Que todos, encanta porque él decía mucho como que todos somos hijos de Dios. Y de pronto nosotros dijimos, ah, sí, Jesús es el Hijo de Dios. O sea, lo proclamamos a Él como el único Hijo de Dios y no comprendimos lo que Él realmente decía. Entonces, me encanta como ese proceso, Claudio. Yo siento que mi vida cambió mucho, mucho, de sobremanera, en el momento en que yo identifiqué que las respuestas estaban en mí. Y eso no quiere decir que yo no pueda hablar con otra persona, eso no puede decir que yo no cuente una situación que esté viviendo. Yo me brindo perspectiva y valoro también perspectivas diferentes en mi vida, las valoro. Más yo soy perfectamente consciente de que la respuesta está en mí. Y me ha sucedido miles de veces. Y he llegado a ir a terapia y he llegado a ir con psicólogos y no tengo ningún problema. Más yo soy consciente de que la respuesta está en mí, en mí. Y que la otra persona me está acompañando desde su perspectiva y que me está brindando una perspectiva. Más no significa que yo tenga que ser eso. No exacto. significa que sea la verdad absoluta, que eso le pasa mucho a la víctima. Ajá, tal Entonces, cual. por aprobación, yo tengo que hacer lo que el otro hace. Y entonces El Salvador, si el otro no hace lo que uno dice, entonces, Sí, no. mala persona. Venga, no, 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 no. Usted es consciente de que la vida es de él y que su... Esta es la clave para salir de este proceso. Y Sí, fue algo que me encantó. Y es, la única persona que va a asumir las consecuencias de sus decisiones es usted. Ni siquiera la persona que le dio el consejo, ni siquiera lo que sea. La única persona que va a asumir las consecuencias de las decisiones que usted tome es usted mismo. En el momento en que uno se hace responsable de eso, identifica de que es que la decisión la tomo yo. Y yo he hecho cantidad de pendejadas en mi vida, cantidad de pendejadas, cantidad más plenamente consciente de que la única que va a asumir las consecuencias de eso soy yo. Y he aprendido un montón y ha sido un avance muy bonito dentro de mi proceso. Ay, Clau, ya va siendo hora. ya son las 8:30. Ya para cerrar, ¿tú quieres terminar ahí la idea con algo? Entonces, siento, Clau, que todo esto del Salvador, el culpable y de toda esa tripartita invertida se puede iluminar solamente asumiendo la responsabilidad de sí mismo. Cuando usted asume la responsabilidad de usted mismo en cualquier concepto, y asumir la responsabilidad no es que usted sea hiper independiente, no significa que usted no pueda aceptar que otra persona lo acompañe, no tiene nada que ver con eso, es tener un orden en sí mismo. Cuando usted asume la responsabilidad de su vida, cuando asume las consecuencias de sus actos, cuando se reconoce como total creador y gestionador de su propia vida, usted sale de la... Y en el momento en que sale de la víctima, sale del culpable. Y en el momento en que sale del culpable, sale del salvador. Porque si usted no cree ni en la culpa ni en el victimismo, ¿usted qué va a salvar? ¿Usted qué va a salvar? Entonces, salir de uno solo significa salir de todos, porque vivimos en un mundo dual. Y para que la dualidad exista, tiene que haber una contraparte.
Pues si yo no creo, si yo salgo del victimismo y no creo en el victimismo, pues se desaparece la culpa automáticamente. Si Y yo a- no creo ni vivo en la culpa, desaparece automáticamente el victimismo. Y si no hay victimismo y no hay culpable, pues desaparece el salvador. Entonces, coexisten en una armonía perfecta entre el victimismo, la tal culpa, cual. en una armonía perfecta. Entonces, en el momento en que usted sale de alguna de esas tres, se llama, ilumina ese proceso. Que no quiere decir tampoco que uno se va a iluminar y que ya va a ser prudente, uno nunca va a ser culpable, nunca va a ser víctima y nunca va a ser salvador. Es un proceso natural de la vida y usted va a entrar en ese proceso muchas veces alrededor de él. Más no se va a quedar tiempo, vas a acompañarse, va a encontrar sus propios instrumentos para autogestionarlo en usted mismo y va a vivir las cosas de una forma diferente y desde un enfoque diferente. Bueno, Clau, ¿tú qué sientes? Así es, qué rico. Bueno, ya que en todo lo que hemos dicho, vamos a finalizar recordándonos que El Salvador quiere cambiar la vida del otro, quiere cambiar la situación del otro, quiere Yo siento, cambiar, Clau, que quiere cambiar la vida de sí mismo a través del otro. para allá voy. Ah, Porque lo único que El Salvador ve en la vida del otro, en la situación del otro, es su propio reflejo, ¿sí? Es su propio reflejo. Ahora, como hemos dicho varias veces, no se trata de ahora abandonar a toda la humanidad, tirar todo, ¿no? Continuemos en nuestro proceso y empecemos a hacerlo de una manera genuina, desinteresada, ¿sí? Y, y empezar, siento yo, para poder salir del Salvador, recordemos que la otra parte de la tripartita hacia arriba es ser inspirador, ¿sí? Porque nos han preguntado, venga, ¿yo cómo hago para ayudar a tal persona que es que está en esta situación? Vea, usted no tiene que hacer nada, usted simplemente tiene que mostrar con su ejemplo, ¿sí? El Salvador inconscientemente quiere que la otra persona cambie o la vida de la otra persona cambie. Empiece a cambiar usted y que la otra persona venga a usted y le diga, ve, te veo como diferente, ¿qué estás haciendo? Y ya tú le puedas brindar los instrumentos y los elementos para que esa persona no se ahogue, ¿sí? Haciendo otra vez el ejemplo de la ahogada. Entonces es importante que nosotros empecemos a salir de ahí porque realmente amerita ya el proceso de la tripartita empezar a ascender para avanzar, para salir de ahí, para entrar en este proceso hacia arriba, ¿sí? De evolución, de trascendencia, que es tan importante. Bueno, Cami, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Te amo, los amo a todos, a la tribu. Muchas gracias a todos los que están ahí viendo, a Merly, a Victoria, a Marisa, a Andrés, a Ani, a Doris, a Cristian, a Alejandro. Bueno, ahí voy saludando a los que voy viendo, Felipe, a ver quién más anda por aquí. Bueno, y a todos los que, a Sergio, a todos los que lo van a ver en diferido también. Recordemos que todos los martes a las 7:30 am y los viernes a las 7:30 am estamos en este espacio de Mañanas con propósito y los miércoles a las 7:30 p.m. estamos en nuestro Tomando Café. Lo estamos haciendo por acá por Facebook, que es por donde nos permite en este momento. Estamos descargando los videos y subiéndolos a YouTube para que puedan ver las grabaciones después. Así que muchas gracias, tribu. Nos muchas amamos, gracias, nos estimamos. amamos. Gracias, Cami. Bye.